May the Lord bless you and cause His face to shine upon you today as we gather together in His presence to worship His holy name. Que el Señor los bendiga y los guarde mientras estamos juntos aquí reunidos para adorar a su santo nombre. I invite you to turn your Bibles to the book of Isaiah, Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Isaías. Isaiah chapter 40, Isaías capítulo 40. and we'll be reading from verses 9 to verse 11. Y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 11. The word of the Lord says to us, La palabra del Señor nos dice: O Zion that bringeth good tidings, get thee up into the high mountain. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. O Jerusalem that bringeth good tidings, lift up thy voice with strength. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Lift it up, be not afraid. Say unto the cities of Judah, behold your God. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Behold, the Lord God will come with strong hand, and his arm shall rule for him. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Behold, his reward is with him, and his work before him. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. He shall feed his flock like a shepherd. Como pastor apacentará su rebaño. He shall gather the lambs with his arm, En su brazo llevará los corderos and carry them in his bosom, y en su seno los llevará. and shall gently lead those that are with young. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Our message this morning Nuestro mensaje esta mañana is entitled, se titula The Shepherd El pastor and His Flock. y su rebaño. The Shepherd and His Flock. El pastor y su rebaño. Let's pray. Vamos a orar. Our Father who art in heaven, Nuestro Padre que estás en los cielos, to you belong praise, glory, dominion, and honor. a ti pertenece la alabanza, la gloria, el dominio y el poder. We come humbly asking you to be with us today Y venimos humildemente a pedirte que estés con nosotros in this moment that you have set apart for us to come and meditate upon your word. en este momento que tú has separado para que nos reunamos para meditar en tu palabra. We pray that you would send your Holy Spirit to Oro para- guide our thoughts, Oro para que envíes a tu Santo Espíritu para que Él guíe nuestros pensamientos, to guide our feelings, para guiar nuestros sentimientos, that both our thoughts and affections will be a clear reflection of your own mind and heart. para que así tanto nuestros pensamientos como afectos sean un reflejo de tu propia mente y corazón. We pray that you would pull down any barrier against your word today. Te pido, Señor, que tú derribes cualquier muralla contra tu palabra hoy, Whether they be in our environment bien sea en nuestro ambiente or in our own hearts. o en nuestros corazones. Pull down mighty strongholds today Derriba, Señor, fortalezas hoy de forma poderosa, so that you might be exalted before us. para que así tú puedas ser exaltado delante de And nosotros. fixing our eyes upon you, Y así al fijar nuestros ojos en ti, you might lead us forth unto yourself. puedas entonces guiarnos a ti mismo. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. The shepherd and his flock. El pastor y su rebaño. It has been a long-standing question Es algo que se ha venido preguntando por mucho tiempo concerning the identity of God's people, concerniente a la identidad del pueblo de Dios, the true fold of God. el rebaño verdadero de Dios.
And the truth is, Y la verdad es there is a true fold of God. que hay un rebaño verdadero de Dios. How do we identify it? ¿Cómo lo identificamos? How do we know ¿Cómo sabemos God's flock? cuál es el rebaño de Dios? Well, today we're going to be focusing on Bueno, hoy vamos a a concentrarnos particular passage en un pasaje in the gospel. en particular en los The evangelios, gospel according to John. el evangelio según Juan. Our study today will come from John 1, verse 1 to 30. Y John 1. John 10, verse 1 to John 30, sorry. Y nuestro estudio de hoy va a estar enfocado en Juan capítulo 10, We'll do our best versículos 1 al 30. to complete this study. Vamos a tratar de hacer lo mejor para completar el estudio. Jesus is speaking here, Jesús está hablando aquí and he's speaking on this issue, this subject y él está hablando sobre este asunto, of his flock. sobre su rebaño. He says in verse 1, Dice en el versículo 1, Verily, verily, I say unto you. de cierto os digo. And this saying, Yes. verily, verily, Y esta expresión de cierto, in simple English means truly significa verdaderamente or assuredly o con toda seguridad, or with all certainty. con toda certeza. I say unto you, Yo les digo, he that entereth not el que no entra by the door of the sheepfold, but Por- climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. So the first thing Jesus tells us Entonces, lo primero que Jesús nos dice is that the flock or the fold of God es que el rebaño o el redil de Dios is an attraction to thieves. es atractivo a los ladrones, Thieves and robbers a los ladrones lurk nearby. que están pasando por allí. In other words, En otras palabras, the sheep of God la oveja de Dios, el rebaño de Dios, need to be aware, need to be made aware necesita entonces estar consciente that not all in the sheepfold que no todos los que están dentro del redil are approved of God. están aprobados de Dios. Not all in the sheepfold No todos los que forman parte del redil, that look like sheep que parecen ovejas, are sheep. son ovejas. Not all in the sheepfold No todos en el redil, that look like shepherds que parece pastor, are shepherds. son pastores. There are true Hay verdaderos and false, y hay falsos. authentic Auténticos and robbers. y hay saltadores. So how do we know the robbers? Ahora, ¿cómo conocemos al ladrón? The robbers or the thieves Los ladrones o salteadores have an aversion to the door. tienen un problema con la puerta. They don't like the door. No les gusta la puerta. Why? ¿Por qué? Well, if your door is at the front of the house Bueno, si su puerta está al frente de la casa and you're a thief y usted es un ladrón and you want to get in y usted quiere entrar en la casa to a house, but its front is in a busy street, y de repente esa casa se encuentra en una vereda muy transitada, then you need to find another way in. entonces usted como ladrón va a pensar en otra forma de meterse en esa Go casa over the wall y vas a brincar el muro on a quiet side en un lugar tranquilo or donde no lo climb through a vean window. o capaz entonces entrar por una ventana. So here Jesus is saying Entonces Jesús aquí está diciendo there are people who are trying to get into his fold, que hay personas que están tratando de entrar en el redil, but they don't want to go in through the door.
pero no quieren entrar por la puerta. Those are thieves and robbers. Esos son ladrones y salteadores. But Pero, he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep. mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. The shepherd is the one who has the key to the door. El pastor entonces es aquel que tiene la llave del redil. He has the authority to open and to shut it. Él tiene la autoridad para abrirlo y para cerrarlo. To him the porter openeth, A este abre el portero and the sheep hear his voice, y las ovejas oyen su voz and he calleth his own sheep by name, y a and sus, leadeth them out. y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Okay? So we have now the shepherd of the sheep. Ahora vemos acá el pastor del rebaño. What is a shepherd like to the sheep? ¿Cómo es el pastor para estas ovejas? How do the sheep know the shepherd? ¿Cómo las ovejas saben o conocen al pastor? They know the color of his hair, ¿Será que ellos saben el color de su cabello? or they know his favorite suit? ¿O saben, este es su traje favorito? Is that how the sheep identify the shepherd? ¿Es así como la oveja identifica al pastor? What does the word say? ¿Qué dice la palabra? I'm expecting a little participation Vamos a ver, here. vamos a participar todos. Jesus, who is the shepherd, says that his sheep hear his voice. Jesús, quien es el pastor, él dice, las ovejas oyen su voz. So the shepherd is known to the sheep by his voice. Entonces el pastor es conocido por las ovejas por su voz. They will not be quickly deceived by somebody wearing a camouflage. Estas ovejas, por tanto, no van a ser engañadas fácilmente por alguien que trate de ponerse, de camuflajearse con una Put the peluca same hairstyle like the shepherd and O- same clothes like the shepherd and go off to trick the sheep. o alguien que se trate de peinar como el pastor o ponerse el mismo traje de pastor y entonces ir y hablar entonces a las ovejas. Why will that work? ¿Será que eso va a funcionar? No, No, because the shepherd is not watching the clothes of the shepherd. The sheep are not watching the clothes of the shepherd. porque ¿saben por qué? Las ovejas no están viendo la vestidura del pastor. They're listening for his voice. Ellos están escuchando su voz. So in this issue that we're dealing with this morning, Entonces, en este asunto con el cual estamos tratando esta mañana, identifying the true fold of God, identificar el verdadero rebaño de Dios, the first thing that we need to get right lo primero que debemos establecer claro is to understand es entender that the true fold of God que el verdadero redil de Dios is where you find the sheep of God. es donde usted va a conseguir la oveja, el rebaño de Dios. And where are we to find the sheep of God? ¿Y dónde la vamos a encontrar? Somebody said, in the fold. Alguno de ustedes va a decir, pues en el redil. Yes, but which fold? Sí, pero ¿cuál redil? Because there are many sheep pens. By the way, what is a fold? Y porque hay muchos rediles. By the way, what is a fold? Ahora, ¿qué es un redil? A fold is a sheep pen Es sencillamente un lugar donde se guardan las or a ovejas. shelter for sheep, right? Es un lugar donde ellas se guardan, como un pequeño establo So- para las ovejas. So we think when we're looking for the sheep of God, Entonces nosotros pensamos, cuando estamos buscando las ovejas de Dios, we naturally think that where we are to look to find the sheep is the fold. entonces pensamos que naturalmente deberíamos observar el redil. But there are many sheep pens. Pero la verdad es que hay muchos rediles. How will we know which of them is the true fold? ¿Cómo entonces vamos a saber cuál es el verdadero redil? Here's a secret. Aquí está el secreto. Any fold Cualquier redil where you find
the true shepherd, donde usted encuentra al verdadero pastor, you know you have found the true fold. entonces usted sabe que ha encontrado el verdadero redil. Because anyone can build up a sheep pen Porque cualquiera puede construir un redil and bring all kinds of incentives to lure gullible sheep into his sheep pen. Porque cualquiera puede construir un redil. Y entonces incentivar de cualquier forma, sobre todas las ovejas que son más distraídas, a entrar a ese redil. But you don't want to fall into one of those folds. Pero usted no quisiera caer en ese tipo de redil. Because those who are luring sheep into their sheep pens Porque aquellos quienes solo se preocupan en acumular ovejas en Have- su redil, a completely different motive from the true shepherd. tienen una motivación completamente distinta al verdadero pastor. The true shepherd is about saving the sheep, keeping the sheep safe. El verdadero pastor está preocupado por salvar a esas ovejas, por mantenerlas seguras. But those who are trying to lure sheep into their sheep pens, Pero aquellos que solamente se preocupan de llenar el redil con ovejas, they are more concerned about what they can get from the sheep. ellos entonces están más preocupados de lo que puedan obtener de las ovejas. Listen carefully today. Escuchen cuidadosamente hoy. In verse 4, Versículo 4. Jesus said, Jesús dice, when he putteth forth his own sheep, y cuando ha sacado fuera todas las propias, he goeth before them, va delante de ellas and the sheep follow him, y las ovejas le siguen, for they know his voice. porque conocen su voz. He doesn't go to lead his sheep, Este pastor no sale a guiar sus ovejas and when he gets to some difficult road, y cuando llegan a un lugar difícil, he says to the sheep, now come on, all of you, go ahead, go ahead, go ahead. él no les dice a las ovejas, bueno, ya que estamos aquí, la cosa está difícil, sigan adelante, And he dele. stops, and all the sheep go and have to face all the difficulty by themselves. Y entonces las ovejas son dejadas a que tengan que encarar solas todas las dificultades. That is not the way of the true shepherd. Esa no es la forma del verdadero pastor. He first goes ahead. Él va adelante primero. And while he's ahead, he calls the sheep by name. Y mientras él va andando, va llamando por nombre a sus ovejas. And his sheep, knowing his voice, Y las ovejas que conocen su voz, even in the midst of danger, aún en el medio de peligro, they are reassured and they press on toward están, the voice. entonces son reaseguradas y siguen siguiendo la voz. Listen, Miren, now, ahora, something important here. in algo verse 5. importante acá, versículo 5. A little thing about the sheep. Algo también algo sobre este rebaño. How do we know the sheep of Christ? ¿Cómo conocemos al rebaño de Cristo? No, not rebaño. How do we know the sheep of Christ? ¿Cómo conocemos la oveja de Cristo? Who is a sheep of Christ? ¿Quién es una oveja de Cristo? Jesus tells us. Jesús nos dice. He says his sheep Él dice, mi oveja are the ones that es aquella que hear his voice escucha su voz and follow him. y le sigue a él. So it's not a mystery. Entonces no es un misterio. If it was a mystery to you before, today, after today, it should be no mystery. Y si fuera esto un misterio para usted, a partir de hoy ya no debería serlo. If you want to know where you ought to be, you need to be with the sheep. Si usted quiere saber dónde usted debería estar con el rebaño.
And if you want to know who are the true sheep, Y si usted quiere conocer quiénes son las verdaderas ovejas, you need to look and see who are the ones that are hearing the voice of the shepherd. entonces usted tiene que preguntarse quiénes son los que están escuchando la voz del pastor. But how are you going to know that? Pero ¿cómo voy a saber esto? ¿Cómo vamos a saberlo? If you yourself don't know, doesn't know the shepherd, do not know the shepherd, does not know the shepherd. Si usted mismo no conoce al pastor personalmente, You can find yourself in any old sheep pen. entonces usted podrá encontrarse en cualquier redil. So the first thing in finding the true fold of God Entonces, lo primero en hallar el verdadero redil de Dios is to find the true shepherd. es ver dónde está el verdadero pastor. Because where the true fold is Porque donde está el verdadero redil is where you will find the shepherd. es donde usted va a encontrar al pastor. Now look at what he says Ahora mire lo que dice acá, in verse 5. versículo 5. Something curious about the sheep. Algo curioso sobre la oveja. First, they know his voice. Primero, saben su voz. Secondly, they follow him. Segundo, siguen al pastor. And there's another characteristic about the sheep of Christ Otra característica de la oveja de Cristo, that we often overlook. que a medida la pasamos por alto. Listen to what A Jesus menudo, says perdón. about them. A menudo la pasamos por alto, pero mira lo que dice Jesús. And a stranger Más al extraño will they not follow, no seguirán, but will flee from him, sino huirán de él, for they know not the voice of strangers. porque no conocen la voz de extraños. This is a part of the sheep that we hardly ever hear mentioned. Esta es la parte de las ovejas que raramente escuchamos mencionar. And this is a aspect of the sheep that you will never hear in just any old sheep pen. Y esta es la parte de la oveja que usted no va a escuchar en cualquier redil. Because any fold Porque cualquier redil that is managed by any other than the true shepherd que está gerenciado por otro que no sea el gran pastor is at enmity with this truth. está en enemistad con esta verdad. Because they who are managing those folds Porque los gerentes de esos rediles are strangers. son extraños. And the true sheep Y la verdadera oveja have a commission tiene un mandato internalized deep within their spirit profundo en su espíritu interno not to hear the voice of a stranger, de no escuchar la voz de extraños, but to flee from him. sino huir de ellos. We're talking about the true sheep. Y estamos hablando de la oveja verdadera, Not all sheep are Jesus' sheep. porque no todas las ovejas son ovejas de Jesús. This parable spake Jesus unto them, Esta alegoría les dijo Jesús, but they understood not what things they were which he spake unto them. pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Wow. Wow. You mean when Jesus, the master teacher, was teaching this, Usted me quiere decir que Jesús, quien era el maestro por excelencia, estaba enseñando esto. there were many people who didn't understand what he was saying. Hubo muchas personas quienes no entendieron lo que él estaba diciendo. How could this be? ¿Cómo puede ser esto? It was not a complicated doctrine. No era una doctrina complicada. It's a very simple teaching Es una enseñanza bastante simple that a child should be able to que understand. un niño puede entender. And yet, there were many who did not understand what he was saying. Y sin embargo había muchos quienes no entendían lo que él estaba diciendo. They didn't know what Jesus was getting at. No sabían a dónde quería ir Jesús con esto. All right, so Jesus, understanding that, Y Jesús, viendo esto, is going to speak a little more clearly. ahora Jesús va a hablar más claro. Verse 7. Versículo 7. Then said Jesus unto them again, Volvió pues Jesús a decirles: Verily, verily, I say unto you, de cierto os digo, I am the door of the sheep. yo soy la puerta de las ovejas. Oh, That one hit like a bomb. Boom. eso les cayó como una bomba.
Where was Jesus? ¿Dónde estaba Jesús? To whom was he speaking? ¿A quién les estaba hablando? He was speaking to his Jewish brothers and sisters. Él estaba hablando a sus hermanos, hermanas judíos. And here he says, Y aquí él dice, I am the door of the sheep. yo soy la puerta del rebaño. What a daring statement. Qué declaración tan osada. Not everybody that was listening to him believed that Jesus indeed was the Messiah. Y no todos los que le estaban escuchando pensaban que Jesús era realmente el Mesías. So when he here declares that he is the door of the sheep, Entonces, cuando él declara, yo soy la puerta, what was he saying? ¿qué era lo que estaba diciendo? Listen what he says next. Mira lo que dice a continuación. All that ever came before me are thieves and robbers, Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, but the sheep did not hear them. pero no los oyeron las ovejas. What does he mean, those that came before him? ¿Qué significa con esto? Aquellos quienes vinieron antes de mí. Came before him to do what? ¿Quienes vinieron para hacer qué? All that ever came before me Todos los que vinieron antes de mí to offer life, para ofrecer vida, salvation, salvación, hope esperanza of eternal existence. de existencia eterna. All of those that were offering that, Todos esos quienes habían ofrecido eso they were thieves and robbers. eran ladrones y salteadores. Because no one, Porque nadie, no son of Adam, ningún hijo de none Adán, of the family of Adam ninguno de la familia de Adán has any authority tiene alguna to autoridad offer life para ofrecer unto vida another, a otro, because all are under sin. porque todos están bajo pecado. The first Adam was made a living soul, El primer Adán era un alma viviente, but the last Adam, pero el último Adán a life-giving spirit. era un espíritu vivificador. He is the one that came to give life, Él es el que vino para dar vida, because he is the author of life. porque Él es el autor de la He's the vida. one that breathed into the nostrils of Adam, Él fue el que puso el aliento en Adán. and he became a living being. Y entonces Él fue un ser viviente. And here he says, Y aquí Él dice, I am the door of the sheepfold. yo soy la puerta del rebaño. All the others that came before, Todos los que vinieron antes, my sheep did not believe them. mis ovejas no le oyeron. Verse 9, Versículo 9. I am the door. Yo soy la puerta. By me, if any man enter in, he shall be saved, El que por mí entrare será salvo. and shall go in Y entrará and out y saldrá and find pasture. y hallará pastos. This term, in and out, Este término, entrar y salir, is a Hebrew idiom es una expresión idiomática hebrea for life. para decir vida, Like eating and drinking como comer y beber. was symbolic of living. Era algo que simbolizaba también la vida. So going in and out El entrar y salir is also a symbol of living. es también un simbolismo de vida. Now, notice here, Ahora, nótese acá. he says, by me, if Dice, any man enter in, he shall be saved. el que por mí entrare será salvo. So what is the door? ¿De cuál es la puerta? The true fold El verdadero redil is the door. es la puerta. The true church La verdadera iglesia is the door of the Es- sheepfold, of the sheep. es la puerta del redil. What is the door of the sheep? ¿Cuál es la puerta del redil? You see why Jesus says now, all that came before me were thieves and liars? Ahora entienden por qué Jesús tiene que clarificar que todos aquellos que vinieron delante de mí eran ladrones y saltadores. Because anyone that comes in the name of religion Porque cualquiera que venga en el nombre de religión and present to the sheep y presente a la oveja another entrance otra entrada or another way
u otro camino to the presence of God a la presencia de Dios other than Jesus Christ himself. fuera de Jesucristo mismo, They all are thieves and robbers. todos son ladrones y salteadores. All those that came, Todos quienes vinieron, all the religionists that come purporting, todos aquellos religiosos quienes proponen, if you want to be saved, si usted quiere ser you salvo, need to be a part of my church. usted tiene que ser parte de Because mi my iglesia, church porque mi is iglesia the only door of salvation. es la única puerta de salvación. Jesus says, Jesús dice, thief and robber. ladrón y salteador. Have you heard ¿Ha usted escuchado of religious movements de movimientos religiosos with those terms? con esos términos? If you are not a member of our church, Si usted no es miembro de nuestra iglesia, of the Holy Roman Catholic Church, de la iglesia católica romana, then you are lost. entonces usted está perdido. How do we know that that's not true? ¿Cómo sabemos que eso no es verdad? Because of what Jesus said. Por lo que ha dicho Jesús. I am the door of the sheep. Yo soy la puerta del redil. By me, Por mí, if anyone enter, si cualquiera que entrare, he will go in and out and find pasture. va a entrar, va a salir y va a encontrar pastos. Not by a religious institution. No por una institución religiosa. So let me ask you, Entonces déjeme preguntarle ahora, if the Roman Catholic Church, si la Iglesia Católica Romana, under the examination of Jesus' own teaching, bajo la examinación de Jesucristo, de la enseñanza de Jesucristo, has no authority to present itself to the inhabitants of the earth as the doorway to the kingdom of God, no tiene entonces la autoridad para presentarse como la puerta de salvación a la humanidad. what authority does your denomination have Entonces, ¿qué autoridad tiene su denominación to do the same? para hacer lo mismo? Be careful Mucho cuidado that you don't set up yourself to be identified as Jesus as thief and robber. que usted no se coloque en una posición de tal forma que Jesús lo identifique como ladrón y salteador. Now, Ahora, listen what he says about the thief. mire lo que dice sobre el ladrón. The thief cometh not, El ladrón no viene but for to steal sino para hurtar and to kill and to destroy. y para matar y destruir. All right, Ok. let's stop here. Vamos a parar aquí. The thief, El ladrón, who is he talking about? ¿de quién está hablando? Who is the first thief? ¿Quién es el primer ladrón? Anybody? ¿Alguien? Who is the first thief? ¿Quién es el primer ladrón? Yes, he had a name called Lucifer. Sí, él tenía un nombre llamado Lucifer. Why do we know him as the first thief? ¿Y cómo conocemos que él fue el primer ladrón? Because he's the first one to covet that which did not belong to him. Porque fue el primero que tenía codicia de aquello que no era suyo. What did he covet? ¿Y qué era lo que él codició? The place of God. El lugar de Dios. And more specifically, Y más the específicamente, place of the Son of God. el lugar del Hijo de Dios. He wanted the honor that God gave to his own Son, Él quería la honra que Dios daba a su propio whom Hijo, God had given authority to I- rule over all creation. a quien Dios le había dado autoridad para gobernar sobre toda la creación. And he coveted that place. Y él codició ese lugar. He wanted to go to the sides of the north Él quería ir y ascender a los lados del and norte set up his throne over the stars of God. y establecer su trono sobre las estrellas del firmamento. The sides of the north was where the Son of God Y ese lugar, cuando habla del lado del norte, era donde el Hijo de was Dios established over creation. era establecido sobre la creación. That's one other topic Y ese es otro to give you the proof of that. But tema. Esto es para dar la prueba de ello. in the context of planet Earth, Pero en el contexto del planeta Tierra, who is the first thief? ¿quién es el primer ladrón? Satan Satanás. entered the garden, Satanás que entró en el huerto coveting what God had given to Adam, codiciando lo que Dios había dado a Adán, the dominion he gave Adam, el dominio que le había dado, the blessing he gave to Adam, la bendición que le había dado and also
the precious gift of a suitable helper. Y también el don de una ayuda idónea. He said, what? Y él dijo, ¿qué? I can see that he's an inferior being to myself. Yo puedo ver que este ser es inferior a mí, But yet God has honored him above me. pero Dios lo ha honrado por encima de mí. For God has given him dominion, which he never gave me, Porque Dios le ha dado dominio que nunca me la and given him a dio. whole world to rule, Y le ha dado a todo un mundo para que él gobierne. which he never gave me. Y eso nunca me lo dio a mi Dios. And on top of that, he has given him a suitable helper. Y además le ha dado una ayuda idónea. He never gave me that. Él nunca me dio eso. And the capacity to bring forth children in his own image. Y la capacidad para, de paso, reproducirse en su propia imagen. These are just dust beings, yet. Estos son seres de barro, But God has honored them so. pero Dios les ha honrado de tal forma. I will go and take what they have. Voy a tomar lo que ellos tienen. He went into the garden Y él fue, entró al as a huerto thief como ladrón, and a robber. como salteador. And how does a thief and the robber enter in? ¿Y cómo entra el ladrón y salteador? According to Jesus here. De acuerdo a Jesús. Where you will never find them entering. ¿Dónde nunca usted va a ver que un ladrón entre? According to Jesus De here. acuerdo a Jesús acá. The door. Nunca va a entrar por la puerta. What was the door of Eden? ¿Cuál era la puerta de Edén? You know what was the door of Eden? ¿Saben qué es esa puerta de Edén? Adam. Adán. He was the one that God put to guard the garden, that God put to train the garden, that God put to keep order there. Adán fue quien Dios puso allí para guardar el huerto, para cuidarlo, para mantenerlo. He was the protector of everything in the garden, including his own wife. Él era el protector de todo lo que había en el huerto, incluyendo a su propia esposa. And Satan, notice, did not come into Eden by the door. Y Satanás no entró por la puerta. He went where Adam was not Él entró por donde no estaba Adán and brought evil in through the window y entró por la ventana in a conversation with his wife. en una conversación When con she was su esposa. vulnerable, Cuando ella estaba en un estado vulnerable, away from her protector, fuera de su protector, then the enemy appeared. entonces apareció el enemigo. So the thief comes not but to steal, to kill, and to destroy. Mas el pastor no viene sino para hurtar y matar y destruir, el ladrón, perdón. So if you have a sheepfold Así que si usted tiene un redil and the thief wants to get in, y un ladrón quiere entrar, he can assume two roles. él puede asumir dos roles. The thief can come El ladrón puede entrar disguised as a sheep. disfrazado de oveja. Ah. Ajá. What do you call those? ¿Cómo usted llama eso? Wolves in sheep clothing, right? ¿Ah? Un lobo vestido de oveja. Uh-huh. Así. Or the sheep, or the thief can come O también el ladrón puede venir disguised as disfrazado como the shepherd. pastor. So we're going to look at these two. Entonces vamos a ver estos dos. Here it says, Aquí dice, I am come yo he venido that they might have life, para que tengan vida and that they might have it more abundantly. y para que la tengan en abundancia. All right, so here we can see how do we distinguish, how do we unmask Aquí vamos a ver cómo podemos desenmascarar a thief that un ladrón comes like a shepherd. que viene como disfrazado de pastor. First, we have to be armed with knowledge of the shepherd. Primero tenemos que estar armados con conocimiento sobre el pastor. If we don't know the shepherd, Si no conocemos al pastor, then we're more vulnerable to fall into the hand of a false shepherd. entonces vamos a ser vulnerables de caer en las manos de un falso pastor. What do we know of the shepherd? ¿Qué conocemos del pastor? He says, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. So the true shepherd is deeply concerned with the
salvation with the life of his sheep. Entonces el verdadero pastor está sumamente pendiente de qué? De la salvación de sus ovejas. He's so concerned with the salvation of the sheep that he's willing to give anything for the salvation of the sheep. Y está tan preocupado por la salvación de sus ovejas que él está dispuesto a dar lo que fuere por su salvación, Even his life. aún su propia vida. Listen to what he says. Mira lo que él dice. Verse 11. I am the Versículo good 11. shepherd. Yo soy el buen pastor. The good shepherd giveth his life for the sheep. El buen pastor su vida da por las ovejas. Who is the good shepherd? ¿Quién es el buen pastor? He that gives his Aquel quien da life su for the sheep. vida por las ovejas. All right. Ahora, But are there other types of shepherds? pero hay otro tipo de pastor. How many good shepherds are there? ¿Cuántos buenos pastores hay allí? How many good shepherds are there? ¿Cuántos buenos pastores hay? One. Uno. One. If you're confused about that, Y si usted tiene confusión sobre esto, it's dangerous. es bien peligroso. Every true sheep of Christ need to know that there is one good shepherd. Toda oveja de Cristo tiene que saber que solamente hay un buen pastor. There's only one that has given his life for me. Hay solo uno que ha dado su vida por mí. There's only one shepherd that can save me, Hay un solo pastor que puede salvarme. and that is Jesus, Y es que Jesús, who took my place quien tomó mi lugar so that I might have place with him para in the que presence of God. yo pueda entonces estar en la If presencia I'm de not aware Dios. of that, Si no estoy claro en esto, then I can fall easy prey to any old shepherd. entonces voy a ser una presa fácil para cualquier pastor. Now look, there's another shepherd, Ahora hay otro pastor, another type of shepherd. otro tipo de pastor. He that is an hireling Más el asalariado and not the shepherd, y que no es el pastor, whose own the sheep are not, de quien no son propias las ovejas, seeth the wolf coming, ve venir al lobo and leaveth the sheep and fleeth. y deja las ovejas y huye. And the wolf catcheth them and scattereth the sheep. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. The hireling fleeth, Así que el asalariado huye, because he's an hireling, porque es asalariado and careth not for the sheep. y no le importan las ovejas. Okay. Ah. So we have the good shepherd. Te How many tenemos- good shepherds are there? Tenemos el buen pastor. ¿Cuántos buen pastores hay? One. Uno. All right. The one who gives his life for the sheep. Uno, el que dio su vida por las ovejas. But are there other types of shepherds? ¿Pero hay otros pastores? Yes. Sí. Two other types. Hay dos tipos. One, Un tipo, Jesus mentions here, Jesús los menciona the aquí, hireling. los asalariados. What is a hireling ¿Qué like? es un asalariado? First thing he says, the hireling is not the owner of the sheep. En primer lugar, él dice, el asalariado no es dueño de las ovejas. Okay. How many shepherds own the sheep? ¿Cuántos pastores son dueños de las ovejas? Answer me. How many shepherds own the sheep? ¿Cuántos pastores son dueños de las ovejas? One. Uno. One. My Uno. brothers, we must understand this. Tenemos que entender esto, If hermano. we don't understand it, we are going to be deceived. Si no lo hacemos, vamos a ser engañados. One shepherd owns the sheep. Un solo pastor es dueño One de la shepherd oveja. has bought the sheep Un solo pastor ha comprado las ovejas with his own blood, con su propia with sangre, his own life. con su propia vida. No other one coming in the name of shepherd or pastor Ningún otro que venga como pastor is worthy to lord it over the sheep, over the Tiene- heritage of God. tiene la autoridad de estar por encima de la heredad de Dios. But Pero are there pastors? hay Are there pastores, shepherds? Yes, they are Sí. under shepherds. hay pastores que están bajo el buen pastor. How do we know a faithful under shepherd from a hireling? ¿Cómo podemos reconocer un pastor que es fiel bajo el buen pastor de un asalariado? First thing Jesus says, the hireling En primer lugar, Jesús dice, el asalariado
cares not for the sheep. No le importan las ovejas. Why does the hireling not care for the sheep? ¿Por qué no le importan las ovejas? And why is he different from the faithful under shepherd? ¿Y por qué el asalariado es distinto al fiel pastor? What does a faithful under shepherd have that the hireling doesn't have? ¿Qué es aquello que tiene ese pastor fiel que no tiene el asalariado? Listen, John chapter 21, Vamos a Juan 21, verse 15. versículo 15, 15 to 17. 15 al 17. So when they had dined, Jesus saith to Simon Peter, Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simon, son of Jonas, Simón, hijo de Jonás, lovest thou me more than these? ¿me amas más que estos? He saith unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. Él le saith- respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. He saith unto him, Feed my lambs. Él le dijo, apacienta mis corderos. What did Jesus ask Peter? ¿Qué le pidió Jesús a Pedro? Jesus asked Peter if he loved him. Jesús le preguntó a Pedro, si me amas. Why did Jesus ask Peter that question? ¿Por qué Jesús le da esta pregunta a Pedro? Because he wanted to give Peter a responsibility. Porque él le quería dar a Pedro una And the responsabilidad. qualification for him to receive that Y responsibility la cualificación para poder recibir esa responsabilidad was to be what? era ser qué? Love for the sheep, Amor al cordero, a las ovejas. no, that's No. not what the text says. No es lo que dice el texto. The text says that the qualification El texto dice que la cualificación was to be love for the shepherd. es amor al pastor. Do you love me? Jesus asked. Jesús preguntó, ¿me amas? He didn't say, Peter, do you love my sheep? Jesús no le preguntó a Pedro, Pedro, ¿amas a mis So if you corderos? love my sheep, you can feed the lambs. Entonces si tú amas a mis corderos, ve y No, apaciéntalos. no. Jesus simply asked him, do you love me? Jesús le preguntó, ¿me amas? I am the good shepherd who gives his life for the sheep. Do you love me? Yo soy el buen pastor que ha dado su vida por las ovejas. Pedro, ¿me amas? Yes, I love you, Lord. Sí, te amo, Señor. Okay, feed my lambs. Entonces apacienta mis ovejas. 16, he saith to him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Le volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? He saith unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. He saith unto him, Feed my sheep. Le dijo, pastorea mis ovejas. The mark of the faithful under shepherd is love for the true shepherd. La marca que va a determinar al verdadero pastor es el amor que ese pastor tiene por el buen pastor. 3 times Jesus asked him, 3 veces Dios le preguntó. and 3 times Jesus commanded him Y 3 veces Jesús le mandó to take care of his flock. apacentar a sus ovejas. If you love Jesus, Si tú amas a Jesús, if you love the shepherd, si tú amas al pastor, you will be concerned with his interests. entonces vas a tener preocupación por los intereses del And because the pastor. shepherd treasures his sheep, Y porque este pastor atesora sus ovejas, you can enter into sympathy with his heart. usted entonces puede entrar en empatía con el corazón de ese pastor. And for the love that the shepherd has to his sheep, Y por el amor que este pastor tiene por sus ovejas, because you love the shepherd, ya que usted ama al pastor, you will not no permitirá belittle his treasure. que su tesoro sea menospreciado, But you will treasure him sino que los vas a atesorar for your love of the shepherd. por tu amor al Now, pastor. why is this distinction important? Ahora, ¿por qué es esta distinción Why importante? doesn't Jesus call the under shepherd on the basis of their love of the sheep? ¿Por qué Jesús no llama a los pastores en base a su amor por la oveja? Because Jesus is jealous. Porque Jesús es celoso. Yes, he is. Sí, él es celoso.
He is the husband of the church. Él es el esposo de la He is the iglesia. head of the body. Él es la cabeza del cuerpo. He is the one lawful husband Él es el único esposo of the bride. de la novia. And he's not going to go into competition with Y él anybody else no va a entrar en competencia con, over that which is his. sobre aquello que es suyo. So, Entonces, there is a big difference hay una gran between diferencia the good shepherd entre el buen pastor and the faithful under shepherd. y aquellos pastores fieles. We are not called Nosotros como pastores no estamos llamados to love the sheep para amar a la oveja in a way as to enter into competition with Jesus, en una forma de entrar en competencia con Jesús. so that the sheep Entonces la oveja can boast about their under shepherds puede alardear de su pastor and say, do you know my pastor? y decir, ay, ¿conoces a mi He is so pastor? and so and so and so. Él es fulano de tal. And they are so enthralled with their pastor Y están tan ilusionados con los because their pastores pastor has stolen their hearts porque el pastor ha robado el corazón de la from oveja the true shepherd. del verdadero pastor. And now all their affections are toward the under shepherd. Y entonces todos los afectos del rebaño es para el pastor, el cuidador. Idolatry it is. Idolatría es. Never, Nunca, never has God appointed any of his servants ninguna vez Dios ha designado a alguno de sus to siervos take the place of the good shepherd. para que tome el lugar del buen We pastor. humbly serve his flock Nosotros humildemente servimos al rebaño because we love and respect him, porque amamos y respetamos a Él and for the love that he has put in our hearts. y por el amor que Él pone en el For corazón. him, Por Él we feed his sheep. apacentamos las ovejas. Does that mean that we don't love the sheep? ¿Eso quiere decir que nosotros no amemos las ovejas? Yes, of course. Claro, claro que sí. But Pero we are not no debemos in any way de ninguna forma close cerrar to loving the sheep el amar. as al- Jesus loved them. no vamos a estar cerca del amor que Jesús tiene por sus ovejas. But can Jesus show his love for his sheep Ahora, ¿será que Jesús puede mostrar su amor a las ovejas through a faithful under shepherd? a través de un pastor fiel? Yes, Sí puede. and he can safely do so, Y puede hacerlo con toda seguridad, knowing that the faithful under shepherd sabiendo que aquel que es pastor fiel has no interest no tiene interés in robbing the hearts of his people en robar el corazón del pueblo from himself. de Cristo. Each faithful under shepherd Cada ministro, pastor fiel, has a deep zeal for the place of Christ tiene un celo grande por el lugar de Cristo in his fold. en su redil. They are jealous Ellos tienen celo that the sheep should not be led astray de que el rebaño no sea by desviado false prophets por profetas and false falsos Christs, y cristos falsos, because the heritage of God porque la heredad de Dios is answerable to one, tiene que responder a uno, he who has shed his blood a aquel quien ha derramado su sangre for the life of their soul. por la vida de sus almas. Well, Bueno, our time is up se nos ha acabado el tiempo and we are not finished. y no hemos terminado. The bigger part, La mejor parte perhaps in another time, lo vamos a hacer en una We'll be able to próxima continue. edición. Vamos a completar este sermón. but here Jesus says Pero aquí dice Jesús in verse 15, en el versículo 15, verse 14, I am the versículo good shepherd 14. and know my sheep and am known of mine. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Very Y las important. mías me conocen. Muy importante. Jesus knows his sheep. Jesús conoce sus ovejas. No one can fool him. Nadie puede engañar a Jesús. You are either a sheep of Christ Usted o es una oveja de Cristo or you're not. o no lo es. How will he know who are his? ¿Cómo Él sabe cuáles son las By the suyas? profession that you make ¿Por la profesión que usted hace? or by
the very token that he has set upon his own. o por el hecho de lo que Él ha establecido sobre los suyos. You can only be his Usted solamente puede ser suyo and in two forms. de dos formas. You can be his because he has bought you. Usted puede ser suyo porque Él lo ha comprado. Or you can be his because you were born in his fold. O usted puede ser suyo porque usted ha nacido en su redil. And when we say you were born in his fold, Y cuando decimos usted ha nacido en su redil, I'm not talking about being born into a Christian family. no estoy hablando de haber nacido en una familia cristiana. As so many times we hear it. Como escuchamos muchas veces. Well, I was born in this church. Oh, yo nací en esta iglesia. Well, okay, that's Está bien. probably possible. Eso es posible. But you were not born a member of the Pero church. no naciste miembro de la You iglesia. were born into a family that was parents that were members of the Usted church. nació en una familia cuyos padres eran cristianos. But being born into a Christian family Pero el nacer en una familia cristiana doesn't mean that you're born into the kingdom of God. no indica que usted es nacido en el reino de Dios. So when we say that you have to be born into the fold, Entonces cuando decimos que usted tiene que nacer en el rebaño, we're saying that you need to be born of the Spirit, le estamos diciendo que usted tiene que nacer del to be Espíritu, born of God, nacer nacido de Dios, in order to be acknowledged as para one of Christ's que sheep. pueda ser reconocido como una oveja de Cristo. So in two things, Entonces, en dos cosas, you are purchased by his blood, usted es comprado por su sangre and you're born of the Spirit. y usted es nacido por el The Espíritu. blood and the water that flowed from his side is what is the price that is paid for you. La sangre y el agua que fue derramado de su costado es lo que puede darle vida a usted. The blood representing the life that he gave for you, La sangre que representa la vida que Él dio por usted and the water representing the Spirit that he sent to regenerate you. y el agua representando el Espíritu que Él envía para su regeneración. Both came from his heart. Ambos salieron de su corazón. Jesus loves his sheep. Jesús ama a sus ovejas Day and night, día y noche. they are the thought, Ellas son el at the center of his pensamiento. thoughts, Ellas están en el centro de sus the center pensamientos. of his affection. Son el centro de sus afectos. He does not ignore them. No las ignora. Nothing happens to one of them Y nada pasa a alguna de ellas without him feeling sin que Él lo sienta. for such. He loves his Él sheep. las ama a sus They are ovejas. part of him. Son parte de Él. They came forth Ellas vinieron from his side. de su costado. If you are a sheep of Christ, Si tú eres una oveja de Cristo, take comfort. anímate. You are known of him Eres conocida por Él and you know him. y tú lo conoces. Yes. Sí. The sheep of Christ know the shepherd. La oveja de Cristo conoce al pastor. If you don't know him, Si no lo conoces, it's time for you to recognize the reality es tiempo para que reconozcas esta realidad that if you don't know him, de que si no lo conoces, you're not known of him. no eres tampoco conocida por Él. You must know him Debes in conocerlo order to trust him. para poder confiar. So that when he puts forth his flock, Para que así cuando Él saque su when he rebaño goes before his flock, y Él vaya adelante de ese and he rebaño calls you, y Él lo llame, you will recognize the voice. usted va a reconocer la And you will voz. joyfully, Y usted con todo gozo, when he calls you to green pastures, cuando Él lo llame a usted para pastos or verdes calls you by the still waters, o para las aguas tranquilas, you will joyfully run to him. usted alegremente correrá a Él. Or when he calls you by some narrow path, O cuando usted tenga que atravesar un camino estrecho, beside some deep ravine and treacherous cliff. capaz cerca de cualquier precipicio, But when he calls your name, cuando Él lo llame por su nombre, you will recognize the voice of the shepherd. usted va a reconocer la voz del You will pastor. take courage Usted va a animarse and carefully make your way to him. y cuidadosamente ir We need hasta to Él. know the voice of the shepherd. Tenemos que conocer la voz del pastor. So how do we know ¿Cómo sabemos the true fold? al verdadero redil? ¿Cómo conocemos al verdadero redil? We need to find the true shepherd. Tenemos que encontrar al verdadero pastor. We need to be able to distinguish between the true shepherd Tenemos que ser capaces de distinguir entre el verdadero pastor and the faithful under shepherd. y los pastores fieles.
We need also to be able to distinguish between the true shepherd Tenemos que distinguir al verdadero y buen pastor and the hireling. y los asalariados. Because a hireling doesn't care anything for the sheep. Porque el asalariado no le importa las ovejas. Why ¿Por can't qué? they be trusted? ¿Por qué no pueden ser confiables? Why should not the sheep trust the ¿Y hireling? por qué las ovejas no pueden confiar de los asalariados? Because a hireling does not care for the shepherd. Porque el asalariado no le importa el pastor. He is not motivated by the glory of the shepherd. Él no está motivado por la gloria del buen pastor. His only motivation Su única motivación is his paycheck. es su salario. And when he spies danger, Y cuando él ve peligro, when his own security and well-being Cuando- is put in jeopardy, cuando es amenazada su propia seguridad, that shepherd, ese pastor that the careless sheep ese asalariado o descuidado, is putting his trust in, cuando se le pone una responsabilidad, is feeling secure. él se siente seguro. I'm here with my pastor. Y estoy aquí, dice la oveja, con mi pastor. Jesus says Jesús dice that when that hireling spies the wolf coming, que cuando ese asalariado ve el lobo venir, he will flee él va a huir and he's going to leave the flock y to va themselves. a dejar a las ovejas solas. In the time of danger, En el tiempo de peligro, the hireling is nowhere to be found. el asalariado usted no lo va a ver por ninguna parte. And the sheep are left Y las ovejas entonces to the son wolf who dejadas comes and scatters them. a que el lobo venga y las dispersa. We have another part. Tenemos una segunda So parte. we trust that God will give us opportunity Así que confiamos que el to Señor nos continue va a this dar study. oportunidad para continuar este The good estudio. shepherd El buen pastor and his flock. y su rebaño.
Thank you very much. Be thou my vision. Muchas gracias. Sed mi visión. You know, what we were talking about today ¿Saben lo que hemos estado hablando hoy? is a parable. Es una parábola. I haven't been able to give you the application of that parable. Y aún no hemos podido entrar en la aplicación de esa parábola. But Jesus told many parables, Pero Jesús ha dicho muchas parábolas, many of which he never gave an application. muchas de las cuales no dio una aplicación. The application until the next time. La aplicación para la próxima. And until then, Y it's for hasta- you to apply it. Y hasta que nos veamos ese otro momento, es But para as que the song- ustedes apliquen. But as the piece that was played Pero tal como la canción tells us, nos dice, be thou my vision. sé tú mi visión, Let the true shepherd que el verdadero pastor be at the center of your vision. esté en el centro de su visión. No wolf, Ni lobo, no false shepherd, ni pastor no falso, thief, nor robber, ni ladrón, ni nor salteador, hireling ni asalariado. will be used by the enemy Podrá ser usado entonces por el enemigo to rob you of the sacred treasure that God has given you in Jesus Christ. para robarte del tesoro bendito y sagrado que Dios te ha dado en Jesucristo. If you have the eyes on the shepherd, Si tú tienes tus ojos en el buen pastor, you are acting like a true sheep. entonces usted se comportará como una oveja verdadera. If you have your ears open to his voice Si tú tienes tus oídos abiertos a su voz and you obey his voice, y obedeces su voz, then you're acting as a true sheep. entonces estás actuando como una oveja verdadera. And wherever you are, Y en cualquier lugar que te encuentres, even if you are in aun si usted está one of those sheep pens en alguno de esos rediles that some charlatan has constructed for your distraction, que algún charlatán ha construido para su distracción, having your ears open to his voice, si aún así usted tiene sus oídos he says, I call forth my sheep. abiertos al buen pastor, él dice, yo llamo mis ovejas. Your ears is tuned Si tus oídos están To the truth. entonados a la verdad and to his voice, y a su voz, you will be called forth usted va a ser llamado to the true fold. al redil verdadero. Let's pray. Vamos a orar. Our Father, we thank you Nuestro Padre, te agradecemos that you have not left your flock que tú no has dejado a tu rebaño to encounter conflict and danger by themselves. para enfrentar el peligro solos. Thank you, Lord, Gracias, Señor, that you have not left us to ourselves, que tú no nos has abandonado, but thank you that you have given us your guidance, sino que nos has dado tu guía, your truth. tu verdad, Your voice goes forth tu, through the earth, tu voz que sale and we hear your voice. y escuchamos tu voz. In your voice, we find consolation. En tu voz encontramos consolación. In your words, we find direction. En tu palabra encontramos dirección. Oh, Father, keep us in the palms of your hands. Padre, por favor, guárdanos en las palmas de tus manos. Let none pluck us out Que ninguno pueda arrebatarnos from your presence. de tu presencia. And those that are known of you, Y aquellos quienes son conocidos por ti, but not who do not yet know you. pero quienes aún no te conocen, Oh, Father, today, por favor, Padre, hoy, according to what you have appointed de acuerdo a lo que tú has designado from the foundation of the earth, desde el fundamento del mundo, those that you have appointed to come to a knowledge of you and your salvation today, aquellos quienes tú has designado para llegar al conocimiento de tu persona hoy, let them hear your voice. que ellos puedan escuchar tu voz. Open the ears of the deaf. Abre los oídos de los sordos, Open the eyes of the blind. o abre los ojos de los ciegos. Call forth your own. Llama a los tuyos. Call them forth from their graves. Llámalos, Señor, de esas tumbas. Bring new children to life today. Trae hijos a vida hoy, That your fold para que tu redil might be increased. pueda
incrementarse to the day when you will bring them forth in full number. hasta que tú los lleves al número. In Jesus' name we En pray. el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén.